Día de hoy. Y vamos a hablar justamente de pues lo que reveló, sobre todo confirmando la decisión que se tomó a nivel presidencial de buscar, al final de cuentas, el objetivo principal, que fue la paz. Esto es parte de lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia desde Oaxaca. A mí me informaron por la tarde, hoy van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo. Esto comenzó alrededor de las 3 de la tarde, un poco más. Me informaron y de inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente. Así que después de los hechos, el día de ayer en las redes sociales, cuando se empieza a filtrar la información y después confirmarlo por canales extraoficiales sobre la liberación de estas personas aseguradas, pues empezó a crecer la duda. ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué momento se decide el operativo? ¿Por qué se hizo a esa hora? En ese lugar, sobre todo porque lo que reportan es que es una ubicación con una gran concentración de población, sobre todo a las 3 de la tarde, cuando mucha gente está en la calle. ¿Por qué se tomaron estas decisiones? Y por qué al final también pues se habla de esta liberación, empieza ya la oposición a pedir las cabezas de los representantes funcionarios de seguridad, y la duda es si eso es lo que se está manejando ahorita, si efectivamente se imponieron al Estado mexicano. Ese es el discurso principal, pero les decía yo, esta es la parte política, pero son dudas genuinas, son dudas reales, entonces es importante centrarlos en los hechos. Hoy Luis Crescencio Sandoval ya en la conferencia de prensa nos explicó cómo funciona o qué es lo que se hizo este operativo, cómo fue este grupo de elementos que señala es de la Guardia Nacional, que realizó este movimiento y se acercó a esta ubicación para finalmente hacer el aseguramiento de las personas. Vamos a escuchar cómo nos los platica. Es el 26, el general Luis Crescencio Sandoval. El personal el grupo que realizó esta actividad, yo ya mencioné que actuó de manera precipitada y no previó las consecuencias, ¿no? No quiere decir que fue improvisado, no, hubo un planeamiento, pero ellos dependían de la orden de cateo, y en base al nuevo sistema, bueno, la orden de cateo luego lleva algún tiempo, y ese tiempo fue el que estando ya en la actividad operativa, fue lo que generó que el personal de manera
improvisada, como ya mencioné, sin medir las consecuencias, actuó para poder obtener un resultado positivo. No vislumbraron que se podía llegar a presentar este tipo de condición. Quiero citar también que este personal, en lo que va de la administración, ha tenido 14 aseguramientos de miembros relevantes de la delincuencia en diferentes partes de la República y 26 colaboradores también de diferente nivel, y asimismo una cantidad de armas, municiones, de recursos, inmuebles que han asegurado bajo el mismo esquema de operación. La diferencia aquí que se presentó es precisamente que de manera precipitada no esperaron la orden de cateo, no consideraron que la orden de cateo iba a durar más tiempo y ya tenían al personal ahí cuando empiezan a recibir ellos el fuego. Entonces lo que tenemos es un grupo. En otra parte de la conferencia de prensa, él revela que son 35 elementos aproximadamente con sus vehículos y todo su equipamiento que ya habían participado en otros operativos en otras partes del país. O sea que es un grupo que se va moviendo por el territorio nacional realizando estas acciones. Y entonces se da esto, ubican a las personas y deciden ingresar. Tan exitoso fue, dice el operativo, que ahí llegaron y estuvieron con las personas, estaban aseguradas, que es lo que también trascendió en las redes sociales. Solo que esta espera o esta información que empieza a llegar ya pues a los grupos que estaban en el exterior, ahí en la ciudad, empieza a fluir y empiezan a organizarse y presionan de esta manera. Entonces, tenemos esta manera de trabajar. Se entiende, digo yo, que esto se hace así para evitar la fuga de información, para evitar que los pitazos lleguen más rápido, y entonces es como una especie de célula independiente. No sé cómo lo podamos ver. Hay que recordar que en el sexenio pasado, sobre todo, se hablaba mucho de la coordinación de la Marina con la DEA, con el gobierno de los Estados Unidos, cómo ellos se coordinaban en estos grupos y prácticamente se movían de manera independiente. No informaban más para que cuando surgiera la información no permitiera este tipo de alertas. No sabemos qué es lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es también lo que confirmó Alfonso Durazo el día de hoy, que cuando sube el video ayer en las redes sociales hablando de que se habían topado con ese domicilio, fue porque esa es la información que se le había entregado originalmente. Tanto quienes estaban ahí en la ciudad informándole al equipo de seguridad no sabía, como el propio equipo de seguridad, que tampoco sabía. Vaya, Alfonso Durazo no lo sabía, Luis Crescencio no sabemos si sabía o no se lo dijo. ¿Quién sabe qué pasó en este punto? ¿Por qué no fluyó la información? Y la duda es si ellos no sabían, quién sí sabía y sobre todo quién dio la indicación para que se iniciara todo esto. Entiendo que en esta lógica es buscar meterse como la humedad, ¿no? Hacer poco ruido, hacer un poco escándalo, colarse, ya cuando te vean ya estás prácticamente ahí, ya no hay manera de reaccionar, porque si empieza a moverse la tropa, empiezan a mover gente, empiezan a moverse los camiones, pues empieza también a preguntarse qué está pasando y eso pone en alerta a los grupos, ¿no? Solo que ahorita, efectivamente, algo pasó en ese momento en el que iban a hacer el aseguramiento, dio oportunidad para la reacción y ahí es cuando, ¡pum!, ya truena todo esto y tiene que venir la decisión presidencial, también por recomendación del equipo de seguridad. Vamos a suspender todo esto porque las cosas ya están muy complicadas. Así es como yo entiendo que se armó todo esto que ocurrió el día de ayer con la información que dieron a conocer a través de esta conferencia de prensa. Insisto, en qué momento reciben ellos la información y en qué momento sobre todo el presidente también tiene toda esta información. Bueno, esto es importante porque después viene, le insisto, la decisión ya de la liberación, ya esta decisión que se da a conocer, que se había informado ya en la operación por la tarde, ya se confirma por la noche a través de las redes sociales y generando una serie de reacciones muy importantes.